Ahí vamos con la crónica negra. Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinabeitia. Radio Castilla-La Mancha, Mayra Herrero. Hola, ¿qué tal? Burkina Faso es uno de los países más pobres del planeta. Médicos Mundi desarrolla un proyecto en el distrito de Mani con el que han conseguido reducir la tasa de niños y niñas de 0 a 5 años que fallecen de desnutrición, de 7 cada 100 menores a 3. Tejemos alianzas para que el hambre llegue a ser 0. Os esperamos. Solidarios, con Mayra Herrero, los jueves desde las 9:30 de la noche. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinabeitia. La crónica negra. Bueno, la crónica negra de este jueves tiene su anclaje en una operación policial de la cual le dábamos cuenta el pasado mes de enero de esta manera. La investigación se inició en plenas Navidades tras varias denuncias por robos violentos contra menores de edad en la calle más concurrida de Puerto Llano, el Paseo de San Gregorio. La Policía Nacional incorporó entonces unidades de policía judicial al plan de comercio seguro, pero vistiendo estos agentes de paisano junto a los agentes uniformados, estableciendo así un dispositivo conjunto y específico para la localización y detención del ladrón, a quien se le imputan la comisión de hasta 5 robos con violencia e intimidación a menores de edad. Se da la circunstancia de que el delincuente es multireincidente y tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio. Nos lo contaba así nuestra compañera Ana Belén Henales, la detención de un individuo como presunto autor de varios robos con violencia a menores en Puerto Llano. Y queremos profundizar en ello también en alguna otra cuestión, pero en esto para conocer mejor la complejidad y algunas de las particularidades del trabajo policial. Ya está aquí Manolo Moreno. Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Trabajo policial siempre complejo, pero en este caso, si se me permite, quizá un poco menos, porque las pesquisas acertadas que iban en la buena dirección de la policía se vieron inmediatamente refrendadas gracias a la colaboración de las víctimas. A mí me llamó mucho la atención este caso y por eso solicité entrevistar a alguien relacionado con él, porque ¿cómo se interroga un menor? Es que es algo que me planteo en ocasiones, no tiene que ser fácil, bueno, y más en este caso, que son chavales, creo recordar, son entre 10 y 13 años. Claro, tienes que hacer además delante de la presencia de los padres, pero tendrás que tener mucho cuidado, bueno, pues eso, que no se echen atrás, porque después el testimonio va a ser clave para llevar a un individuo, en este caso, a prisión o no. Bueno, pues saludo ya a Eugenio Palomares, que es inspector jefe de la Policía Nacional, responsable de la Brigada de Policía Judicial de Puerto Llano. Señor Palomares, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿tienen esa particularidad, este tipo de casos que apunta Manolo? ¿Tener que interrogar a menores es especialmente complejo? Pues sí, no es lo mismo que personas mayores que ya tienen, pues digamos, una personalidad ya más definida. En estos casos tenemos que tratar con personas que todavía no tienen la madurez necesaria, pero que luego se comportan con una personalidad y una entereza que nos deja, vamos, fuera de toda duda. Gracias a ellos, pues se ha conseguido a los reconocimientos, tanto fotográficos como reconocimiento en ruedas, se ha conseguido que esta persona ingrese en prisión. Hola, buenas noches, Eugenio. Buenas noches. Antes, en la presentación, lanzaba la pregunta, ¿cómo se interroga a un menor? ¿Qué pautas hay que seguir? Hombre, pues a un menor, como he dicho antes, todavía no tiene la madurez suficiente, entonces hay que tratarle pues con toda, digamos, la delicadeza del mundo, hay que tratarle, llevarle nosotros a donde queremos llegar, hacerle las preguntas oportunas, etcétera, que muchas veces de forma espontánea ellos te lo manifiestan. Y como he dicho antes, no es lo mismo identificar a una persona ya con una madurez suficiente que a este tipo de menores. De hecho, algunos de ellos, algunos dos tenían 14 años y el resto 12 años. Pero vamos, que con una entereza que nos ha dejado un poco complejos, porque muchas veces, ya te digo, es complicado tratar de sacar a lo que queremos que digan. Entonces se le hace una serie de preguntas y nosotros tratamos de llevarlos a donde queremos llegar. ¿Y qué papel juegan aquí los padres? Hombre, los padres siempre que son menores tienen que estar asistidos por los padres. Entonces los padres pues también juegan un papel importante.
porque son los que están presentes en la toma de declaración y en los reconocimientos, en este caso fotográficos, que se hicieron del autor y en la rueda de reconocimiento, donde ya se fue de forma física, ya tienes presente al autor y ya te digo, gracias a las declaraciones y a los reconocimientos de ellos, pues se logró quitar a esta persona de momento de la circulación. Ha repetido un par de veces lo de entereza. Yo me estaba poniendo en la piel de los críos de 12, 14 años. ¿En ningún momento asomaba el miedo en estos chavalitos? Pues no, nos quedamos un poco sorprendidos. En ningún momento, tanto en el reconocimiento fotográfico, cuando se le enseña a las víctimas, pues personas de similares características y de edades similares, no dudaron en ningún momento en señalarlos a la persona que era. Igualmente, cuando se le practicó el reconocimiento en rueda, aquí ya delante de la autoridad judicial, el abogado del detenido y el letrado de la Administración de Justicia, lo reconocieron sin ningún tipo de duda y sin ningún, como he dicho antes, ninguna duda. Y de hecho que se le pone personas de similares características, y etcétera, y tienen que ponerse detrás de un cristal opaco en el cual ellos no los ven, pero ellos ven a las víctimas y no lo reconocieron sin ningún tipo de problema. Yo me quedé un poco perplejo. Entiendo, inspector jefe, que pasan de uno en uno, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, tienen que estar separados en dependencias apartes. Entonces, primero, pues pasa uno, se hace la rueda de reconocimiento, se pone normalmente a 5 personas, con un número cada una. Entonces la víctima, en este caso los menores, acompañado de los padres, en presencia del juez de instrucción, letrado de la Administración de Justicia y abogado del detenido. Y en ningún momento dudaron en señalar el número que era. Pues posteriormente se cambiaron los autores del lugar, porque hay que hacerlo 2 veces para tener la certeza de que señala a la misma persona. Y lo reconoció sin ningún problema. Y eso añadido a un problema que esta persona, pues cuando se le hizo el reconocimiento, venía un poquito ya cambiado, más aseado, etcétera. Pues entonces dificultaría más la rueda de reconocimiento, que no fue el caso. Has citado, Eugenio, la figura del abogado del detenido. Yo he asistido a unos cuantos juicios y normalmente, claro, el abogado intenta que la gente entre en contradicción. Aquí, en este caso de menores, en vuestro caso, ¿el abogado puede intentar que los chavales entren en contradicción o al ser menores, bueno, se tiene un poquito más de... No. Dime. No, porque en la rueda de reconocimiento el abogado lo que tiene que hacer es asistir al detenido. Y en este caso la podría impugnar si las personas a las que se están reconociendo no son de similares características al autor del hecho, que no era el caso. Normalmente siempre se busca personas de similares características. El abogado en la rueda de reconocimiento no le puede, porque para eso está el juez, no le puede decir nada. La función del abogado es que eso se realice con todas las garantías legales. No le puede decir al menos si en este caso no hubo problema porque no dudó, porque hay personas que dudan, pues sí, estoy seguro, no estoy seguro, pero en este caso no fue el caso. En un caso, por ejemplo, el número 5 le cambiaron otra vez de sitio, el número tal, pero vamos, sin ningún problema. Pero en el caso de Diego, que es el atracador, salió en libertad. ¿Cómo se le explica, aunque luego fue detenido y aunque luego ingresó en prisión, luego lo explicamos, cómo se le explica a un chaval? No sé si llegasteis a hablar con los chavales para decirle, oye, que es que ha quedado el muchacho en libertad, vuestro atracador. Bueno, a ver, en realidad no estuvo mucho tiempo en libertad, quedó en libertad con unas medidas provisionales, que se le puso una fianza, se le prohibió salir de España, se le tiró el pasaporte, y una medida muy importante que se le puso es que se le prohibió residir y acudir a Puerto Llano. Entonces se le dio un plazo de 2-3 días para cumplir estas medidas y si no las cumplía, pues se decretaba la prisión provisional, como así fue. Ajá, y se decretó la prisión provisional por incumplimiento de alguna de estas medidas. Efectivamente, no cumplió pues prácticamente ninguna, porque nosotros a los 3 o 4 días, como estábamos pendientes de todas estas medidas, lo vimos efectivamente que no había abandonado la localidad de Puerto Llano. Inmediatamente dimos cuenta a la autoridad judicial y la autoridad judicial decretó la prisión provisional, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Pues fuimos a detenerlo, ya no estaba en la localidad de Puerto Llano, ¿no? Se marchó de Puerto Llano. Entonces, en estos casos lo que se hace
se le graba una requisitoria judicial en la base de datos policiales, que esto queda a nivel nacional en cualquier sitio que sea identificado, como así pasó en este caso. Al final se localizó en la localidad de Torrent, en Valencia, un pueblo que está a 7 kilómetros de Valencia, donde fue detenido e ingresó en prisión. Me quedan dos dudas sobre lo que estamos charlando, comentando. Sí. Cuando dice lo de similares características, si, por ejemplo, el detenido es un tipo de 1,80 con bigote, ¿ustedes intentan buscar otros 4 más que miden alrededor de 1,80 y que tengan una complexión parecida y que también tengan bigote? Efectivamente, esas características tienen que coincidir. Lo que no puede ser, por ejemplo, es si una persona mide 80, que nosotros busquemos uno de 1,50 o que tenga bigote. Hay ciertas características que tienen que coincidir, como la altura, pues más o menos la complexión, que sea moreno, que sea tal. No podemos poner uno moreno, otro rubio. O sea, que no tiene que ser exactamente igual, pero hay ciertas características, como has dicho, que si tiene bigote, los demás tienen que tener bigote. Porque si no, ya estaríamos señalando. Y es una de las causas en que el abogado podría intervenir e impugnar la rueda de reconocimiento. Vale, esa era una duda aclarada. Y la otra, como hablamos de de robo con violencia e intimidación, ¿en qué consistió la violencia e intimidación a la hora de cometer los robos? Pues en este caso esta persona actuaba de la siguiente manera. Normalmente se iba a la zona del Paseo San Gregorio, a la Concha de la Música, porque coincidió en el periodo de navideño de vacaciones, donde sobre las 6:30 de la tarde pues se reunían ahí un grupo de chavales pues para charlar ellos, compran sus chucherías, se reúnen ahí, hablan, etcétera. Entonces esta persona se acercaba al grupo de menores y ya con la verdad es que con la sola presencia esta persona ya intimida. Yo te lo digo porque lo he visto muchas veces por la calle y ya intimida. Cuanto más a un menor de esta edad se le acercaba, les decía que le dieran todo lo que tenían y que si no se lo quitaba a ellos. Incluso les metía la mano en los bolsillos, alguno le agarró del brazo, etcétera. Más que violencia, en este caso había intimidación, porque lógicamente si se te acerca una persona de características un poco desaliñadas, etcétera, y sobre todo un menor, pues se siente intimidado. Entonces los menores, que en realidad la cantidad que se llevaba no era porque la primera vez a uno le sustrajo 15 euros, el chaval lo sacó de la cartera, se lo quitó y otro que lleva 1,35 €. O sea, que ya digo, más que violencia es intimidación. Y una duda que yo tengo, porque antes has hablado del cambio físico. Se había afeitado, cortado el pelo. Para ti, como adulto, ¿había cambiado mucho la fisonomía de este individuo? Hombre, la verdad es que no. A ver, la cara, por mucho que quiera, sigue la misma. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en este caso, a ver, aquí es que en las temas de rueda de reconocimiento pues entra mucho en juego la tarea memorística. No es igual, por ejemplo, que el suceso, la víctima hubiera sido una persona de avanzada edad, que le iba a costar mucho más trabajo recordar la fisionomía de esta persona, que en este caso, como son menores, son personas más vulnerables, pero luego tienen una memoria pues más esto que una persona mayor. Sí, más retención de imágenes. Porque luego en el caso, efectivamente, porque luego a la hora de reconocer a una persona influyen muchos factores, como he dicho, la edad del testigo o la víctima, la duración del suceso, el tiempo de exposición, condiciones de iluminación, etcétera. Porque no es lo mismo cometer un delito, una persona que va por la calle, le pega un tirón por la espalda, sale corriendo, que no le da tiempo a ver a esta persona, claro, que en este caso como permaneció cierto tiempo y además había más de una víctima. Le vieron la cara, porque hay veces que se ponen pasamontañas y dificultan el reconocimiento, pero no era el caso. En este caso lo reconocieron sin ningún tipo de problema. Bueno, hay un segundo caso también reciente en el que nuestro invitado también tiene que ver y en el que los malos también han acabado esposados y a disposición judicial. Unas detenciones que han sido posibles tras un dispositivo especial de la Policía Nacional con agentes uniformados y de paisano en unas investigaciones que han llevado también un incremento de horas de trabajo para los agentes de la Policía Judicial. Francisco Chacón es el portavoz de la Policía Nacional en Ciudad Real. A los detenidos, reincidentes y con numerosos antecedentes policiales previos, se les imputan robos con violencia y hurtos en establecimientos comerciales de la localidad, así como el robo con violencia a un taxista para sustraerle la recaudación del día. Recaudación que ascendía a 500 € que le quitó en un enfrentamiento violento en una de las calles de Puerto Llano. El otro de los detenidos cuenta entre su historial de robos con uno efectuado con arma blanca en una pastelería. Ambos ya han pasado a disposición judicial.
En estas investigaciones también ha estado presente el inspector jefe Palomares. Aquí estamos hablando de delincuentes de otro pelaje, ¿no? Porque ya tenían un largo historial y porque además, según estoy leyendo en la nota que ustedes enviaron en su momento, alguno había utilizado un arma blanca para cometer un robo con violencia en una pastelería y en otro tuvo un violento enfrentamiento con un taxista para robarle la recaudación del día, 500 euros. Digo, son delincuentes de otro corte, ¿verdad? Efectivamente, estos delincuentes ya son muy conocidos aquí en la población de Puerto Llano y aquí los hechos ya fueron más violentos. Por ejemplo, en el caso del taxista, pues fue que llevó a 2 mujeres a una zona aquí conflictiva de la localidad y cuando llegó al lugar de los hechos, pues esta persona que estaba por allí ya iba perfectamente encapuchado y con una mascarilla. Cuando el taxista tenía la ventanilla bajada, se le acercó, le cogió del cuello y amenazándole con una navaja, pues intentó quitarle una cartera que tenía con la recaudación del taxi. Este hombre se forcejeó con él, etcétera. Al final no le logró quitar la cartera, pero se logró llevar 50 euros que tenía el hombre pues encima del volante, que era de la última carrera que ha hecho. Aquí ya nos encontrábamos con una dificultad, que esta persona iba encapuchado y ya aquí el reconocimiento fotográfico pues ya no nos vale porque esta persona no le llegó a ver la cara. Entonces aquí fue una investigación un poquito más compleja. Y llegan a detenerlo. Efectivamente, lo llegamos a detener porque, aparte de que esta persona no nos lo pudo reconocer, nosotros ya sabíamos perfectamente quién era por las características que nos dio, porque aquí ya nos conocemos todos, nos conocen ellos a nosotros y nosotros a ellos, y por las características que nos dan muchas veces ya vamos pues prácticamente derechos. Luego el problema es que hay que demostrarlo. Ya, aquí en este caso nos ayudó mucho que el taxista manifestó que unos testigos allí anónimos que desde una casa pues dijeron que el autor era uno que había acababa de salir de la cárcel y le dijo el apodo, con lo cual ahí nosotros ya teníamos una vía de investigación muy buena. Aquí también jugó un papel muy importante en la inspección ocular técnico-policial que se hizo en el vehículo del taxista, pues la brigada de policía científica. Hallaron vestigios pues de esta persona que luego les pudimos imputar. O sea, y a ser conocidos, claro, ustedes ya imagino que van directamente a la casa, llaman a la puerta y dirán más o menos, ¿te vienes o te llevamos? Bueno, más o menos una vez es así. Normalmente no se suelen venir. Tenemos que ya montar vigilancias, etcétera, y porque ellos saben de sobra que cuando cometen un hecho delictivo grave y cuando no. Entonces, pues muchas veces cuando es un hecho delictivo grave y tienen muchas posibilidades de ir a prisión, pues no se presentan. Entonces ya nos tenemos que emplear a fondo, montamos dispositivos de vigilancias en torno al domicilio y esperamos a que salga. Algún día tiene que salir. Y de hecho sale. Claro, o sea, es evidente que las investigaciones, como estaba manifestando usted, son mucho más sencillas cuando estamos hablando de delincuentes reincidentes que de delincuentes de nuevo cuño. Efectivamente, claro. Sí, como le digo, aquí la delincuencia en la localidad de Puerto Llano, como digo, es autóctona, porque hay otros autóctona, como digo, y nos facilita mucho a la hora de investigar un delito. Porque como le he dicho, los conocemos prácticamente a todos y ellos nos conocen a nosotros también. Porque hay problemas muchas veces cuando te viene delincuente itinerante que se desplaza de otra localidad, que van por toda España, entonces ya es más difícil hasta que das con los autores es más complejo. Pero aquí en este caso, hay que emplearse a fondo muchas veces, porque no solo que ya lo conozcamos, tenemos que buscar las pruebas suficientes para poder imputar a esta persona y ponerle todas las pruebas a disposición del juez para que luego, pues si tiene que ir a prisión, que vaya. Y después cuando ustedes se lo cruzan por la calle a estos delincuentes habituales, no sé, ¿con qué ojos se miran? Entre ustedes, pues claro, ya se conocen, ¿no? Los delincuentes habituales y los policías. Hombre, pues sí, efectivamente. Pues como digo, nos miramos un poco de reojo. Ellos saben que nuestro trabajo y nosotros sabemos el suyo. Entonces cada uno tenemos que defender nuestro trabajo, porque muchos de ellos viven de modus operandi de ellos y
vivendi, como se llama, pues es la comisión del delito. No conocen otra cosa. Y en el caso de estos 2 delincuentes y algunos más reincidentes, ¿qué papel juega la droga? Pues la droga siempre es, digamos, el telón de fondo, porque la mayoría de ellos, pues, cometen los delitos pues para eso, para comprar droga. Aquí la droga siempre va, estos delincuentes habituales, siempre el trasfondo es el consumo de sustancias estupefacientes. ¿Qué sustancias se manejan ahora mismo por la zona en Puerto Llano? Bueno, pues aquí de todo tipo. Pues las últimas operaciones que hemos hecho de incautación de droga, por ejemplo, hace unos 15 días me hicimos una incautación de unas 1000 plantas de marihuana. Aquí ahora mismo se está moviendo mucho el tema de la marihuana, pero lógicamente también tenemos la cocaína y heroína, que eso nos falta. Pero últimamente la droga que más se está moviendo es el tema de la marihuana, porque da mayores beneficios y a la hora de imputar el hecho, como es una droga que no causa grave daño a la salud, por las penas son menores. No son drogas duras. Efectivamente, están las drogas que causan grave daño a la salud y las drogas que no causan grave daño a la salud, que en este caso la marihuana es de las que no causan grave daño a la salud y son las que tienen menos pena a la hora de que pilles a alguien con droga, pues a la hora de imputarle y de condenarle tiene menos pena. Bueno, pues aproveche, inspector jefe, ¿qué tal andan de dotaciones? ¿Qué les hace falta? Que esto es la radio, que nos escucha mucha gente. No sé si estará el ministro de Interior escuchándonos a estas horas, pero aproveche. Nos hacen falta coches, nos hace falta inspectores, nos hace falta unidades de... no sé, aproveche. Hombre, pues como siempre, a ver, siempre el tema de personal andamos un poquito escasos. La verdad es que en tema de material, de coches y eso, pues la verdad es que últimamente nos han traído coches nuevos y no andamos mal, pero de personal sí. Bueno, de hecho ya en el próximo concurso general de méritos que va a salir hicimos un escrito pidiendo, bueno, hizo el comisario un escrito pidiendo vacantes y nos han hecho un poco caso y nos van a mandar más personal, sobre todo para el verano, que es cuando se producen los traslados. Ajá, bueno, pues no son malas noticias, no son malas noticias. Antes de despedirte, Eugenio, hemos hablado antes, claro, cuando cruzas miradas con los delincuentes habituales. ¿Has cruzado miradas con el taxista y con los menores durante estas semanas? Luego, después de resolver los casos. Pues sí, efectivamente. Nosotros cuando resolvemos un caso solemos llamar a la víctima y comentárselo a la víctima. De hecho, el tema de los taxistas, nosotros hablamos con el presidente, bueno, el jefe de la dependencia, habló con el presidente de los taxistas y le ofrecimos todo nuestro apoyo. Vamos, que no duden en llamarnos cuando tengan la menor sospecha o vayan a un barrio conflictivo. Si tenemos que mandar un coche que los acompañe, todo nuestro apoyo. Y con los padres de las víctimas de los menores también hemos hablado y le hemos comentado el tema, están muy agradecidos y tal, y hemos ofrecido todo nuestro apoyo. Nosotros las principales, en un hecho delictivo, las víctimas hay que tratarle con la prioridad nuestra. Eugenio Palomares, inspector jefe y responsable de la Brigada de Policía Judicial de Puerto Llano. Nada, muchas gracias por el testimonio, por contarnos algunas de estas interioridades, de estas intríngulis de la tarea policial. Gracias, buenas noches, un saludo. Pues buenas noches, gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias. Bueno, y Manolo, antes de preguntarte por el jueves que viene, que te he leído en ABC, en Nacional, no sé si luego lo habéis publicado en Toledo, ¿has podido por lo menos intercambiar unas palabras con la mujer de Juan Miguel Isla? Precisamente hablé con ella aproximadamente una hora y media, que conociera ya los resultados definitivos de que los restos humanos pertenecían a su pareja, y luego me he intercambiado, en el momento, para darle sinceramente el pésame, me he intercambiado algunos WhatsApp con ellas una vez que ya lo ha conocido, y a mí lo que me sorprende de esta señora, sinceramente, es la entereza. Y además se lo he dicho, impresionante. No os podía imaginar cómo una persona que sabe, que han matado a su marido, sí. La mujer, ¿cómo se ha expresado? Pues porque quizá le ha dado tiempo a asumirlo. Exacto, la Guardia Civil, ella dice que la han preparado muy bien durante el último mes. Bueno, y el jueves que viene, cuéntame, venga. Pues mira, como seguramente de aquí al jueves que viene van a entrar muchas personas, muchos individuos en las prisiones, vamos a hablar del aula de cultura que hay en algunas prisiones de España. Y seguramente que a Vega Hernández este tema le gustaría. Entonces, si quieres, tómate el día libre. Aula de cultura en prisiones. Gracias por la sugerencia. Ahora se lo comentamos a Vega. Gracias, Manolo. Venga, 9:29 minutos de la noche. Nos vamos.